Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy, tenemos una misión sumamente intrigante por delante. Vamos a adentrarnos de lleno en la mecánica oculta del cuerpo humano. Hola, sí, un tema fascinante. Totalmente. Específicamente, vamos a hablar de un tema que a menudo es muy poco comprendido. Se trata de la fisiopatología del control motor tras un accidente cerebrovascular. O una ACV, como se le conoce comúnmente en el ámbito clínico. Exacto, una ACV. Y para este recorrido nos estamos basando en una recopilación de datos clínicos y apuntes neurofisiológicos que son altamente detallados. Todo este conocimiento se centra, digamos, en la espasticidad en pacientes con hemiplegia. Para ser exactos, estamos analizando casos donde un ACV en el hemisferio izquierdo del cerebro termina afectando el control motor de todo el lado derecho del cuerpo. Ajá. El objetivo central de nuestro análisis hoy es descubrir por qué los músculos de repente se bloquean de una forma tan agresiva y también entender el sorprendente motivo por el cual hacer algo tan natural e instintivo como un estiramiento tradicional puede ser en realidad la peor idea posible. Sí, es algo que choca mucho con el sentido común. Tal cual. Y para visualizar el problema desde el principio, creo que resulta muy útil plantear esta analogía. Imaginemos que el sistema motor es como un automóvil. ¿Qué pasaría si el acelerador de ese auto se queda atascado a fondo, pero el pedal de freno y todo el líquido de frenos han desaparecido por completo? ¡Wow! Es una imagen fuerte. Esa es exactamente la desconexión monumental que ocurre entre el centro de mando, que es el cerebro, y los ejecutores, o sea, los músculos. Lo fascinante aquí es que la espasticidad no es simplemente una rigidez muscular común y corriente. No es esa sensación de tensión que uno podría experimentar al día siguiente de una sesión intensa en el gimnasio, por ejemplo. Claro, no es el dolorcito de hacer pesas. Exacto, nada que ver. Estamos hablando de un trastorno inmensamente complejo del sistema motor, algo que clínicamente definimos como de origen piramidal. Y para entender la magnitud de esto, hay que pensar en cómo viaja la información en el cuerpo. O sea, la ruta de comunicación. Ajá. Cuando el cerebro sufre este tipo de lesión isquémica o hemorrágica, no es solo que los músculos se vuelvan débiles por falta de uso. Lo que realmente sucede es que el sistema entero de comunicación, la red de fibra óptica que lleva las órdenes y el control de calidad, simplemente se viene abajo. Se apaga el centro de control. Y la médula espinal, que es la fábrica que ejecuta los movimientos, al quedarse sin esa supervisión constante y sofisticada del cerebro, pues empieza a tomar sus propias decisiones. Y como veremos, la médula no es precisamente una entidad que reaccione de la manera más calmada ante la incertidumbre. Bueno, vamos a desempacar esto porque esa idea de la médula tomando decisiones por su cuenta es crucial para entender el cuadro completo. Resulta muy llamativo observar en las fuentes que, tras un accidente cerebrovascular en el hemisferio izquierdo, el lado derecho del cuerpo tiende a adoptar una postura casi idéntica en muchísimos casos. Sí, es un patrón clínico clásico. Es casi como si el sistema nervioso tuviera una posición de error crítico predeterminada, ¿no? En esta alteración del tono muscular, que llamamos hipertonía, la postura adopta formas muy específicas. Esa postura predeterminada es una de las firmas clínicas más evidentes de este trastorno. Lo que se observa, debido a cómo se desorganizan estas señales, es que el brazo derecho adopta un patrón flexor muy marcado. O sea, se encoge hacia el cuerpo. Sí, el brazo se queda pegado al torso, el codo se dobla hacia adentro de forma muy rígida, la muñeca se flexiona y la mano se cierra fuertemente en un puño. Es una postura de contracción total hacia el centro. Y leí que la pierna derecha hace exactamente lo contrario, suele adoptar un patrón extensor. Totalmente. Queda completamente estirada, rígida, como si fuera un pilar de concreto, con el pie apuntando hacia abajo. Es una batalla constante de tensión estática que francamente agota al organismo. Y es aquí donde entra un concepto que parece desafiar toda la lógica del movimiento diario. Se menciona constantemente un fenómeno llamado dependencia de la velocidad a la hora de evaluar ese brazo o esa pierna. La velocidad, esto es clave. Al parecer, si se toma ese brazo flexionado y se intenta abrir muy lentamente, con mucha paciencia, la articulación cede y el brazo se mueve,
casi no hay resistencia. Ajá. Pero si se intenta hacer exactamente el mismo movimiento, con la misma trayectoria, pero de forma rápida, el músculo se bloquea por completo con una contracción violenta. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Porque a simple vista parece un comportamiento totalmente errático del cuerpo. Parece errático desde fuera, estoy de acuerdo. Pero desde la perspectiva de la médula espinal, es pura lógica de supervivencia. La clave está en que el sistema de protección local de la médula se encuentra en un estado que llamamos hiperexcitado. Hiperexcitado. Exacto. En un cuerpo sano, si un músculo se estira bruscamente, como cuando uno tropieza y el tobillo se dobla rápido, la médula envía un reflejo instantáneo para contraer ese músculo y evitar que la articulación se desgarre. Claro, es un mecanismo reflejo para no rompernos. Es un mecanismo de defensa brillante. Pero tras el ACV, como la médula ya no recibe la señal del cerebro que le dice tranquila, no estamos tropezando, es solo el terapeuta moviendo el brazo, la médula interpreta cualquier aumento de velocidad como una amenaza catastrófica. ¿Como si el brazo se fuera a arrancar? Tal cual. Entra en pánico. Reacciona ante la velocidad cerrando todas las puertas de golpe, contrayendo el músculo con una fuerza desproporcionada para proteger lo que ella cree que es una articulación en peligro inminente de romperse. ¿Pero no es contraproducente para el propio cuerpo? Resulta irónico que en su afán por proteger la articulación de un daño imaginario, la médula termine creando un bloqueo tan rígido que causa dolor constante y limita por completo la funcionalidad de la persona. Es la gran paradoja clínica. ¿Por qué el sistema elegiría una solución tan extrema? Porque en la jerarquía del sistema nervioso, la médula espinal no es un pensador estratégico, es un soldado de trinchera. Su función principal en los reflejos es la prevención del daño estructural agudo. ¿No le importa si puedes usar el brazo o no? No le importa la funcionalidad, la elegancia del movimiento o el dolor a largo plazo. Solo le importa que el tejido no se rompa en ese milisegundo exacto. Y esa obstinación mecánica genera fenómenos físicos muy peculiares al tacto. De hecho, hay un término clínico muy descriptivo para lo que ocurre cuando se intenta vencer esa resistencia a la fuerza. Por lo que describen los apuntes, es un momento de tensión máxima que cede de golpe. ¿Qué ocurre exactamente bajo las manos de un especialista cuando intenta abrir un brazo que está completamente decidido a mantenerse cerrado? Es una experiencia táctil inconfundible. Imagínate aplicando fuerza para extender ese brazo espástico. Al principio, sientes una resistencia titánica, como si estuvieras intentando doblar una barra de metal. El músculo peleando con todo. Sí, el músculo está peleando contra el movimiento con todo lo que tiene. Y de repente, si mantienes una presión constante, llegas a un punto de tensión máxima donde algo hace clic. Cede de la nada. La resistencia cede de golpe, en una fracción de segundo, y el brazo se abre sin esfuerzo. Es mecánicamente idéntico a la tensión acumulada y la liberación súbita que se siente al intentar cerrar la hoja de una navaja automática. Por eso el nombre. Exactamente. Esa liberación repentina ocurre porque los sensores de tensión dentro del tendón finalmente se rinden y fuerzan a la médula a apagar el músculo para evitar que el tendón se desprenda del hueso. Es verdaderamente asombroso cómo un problema que se origina en la corteza cerebral termina alterando las leyes físicas básicas de una extremidad. Y para comprender cómo llegamos a ese punto, creo que debemos retomar la analogía de nuestro automóvil fuera de control y mirar debajo del capó, hacia la batalla química de los neurotransmisores. Me encanta esa analogía. El movimiento humano normal, esa fluidez elegante que damos por sentada todos los días, requiere un balance químico perfecto. Si pensamos en el músculo como el motor del auto, ¿quién está pisando el acelerador todo el tiempo en un cuadro de espasticidad? Los responsables de pisar ese acelerador son unas células específicas ubicadas en el asta anterior de la médula espinal, las llamadas motoneuronas alfa. Ellas son las trabajadoras de cuello azul del sistema motor. Su único trabajo en la vida es bombardear a las fibras musculares con órdenes de contracción. Descargan electricidad y el músculo se acorta. Y ellas son, literalmente, el motor en funcionamiento constante. Entonces, si las motoneuronas alfa son el motor y el acelerador y están revolucionando sin parar, es evidente que lo que falta en esta ecuación es el líquido de frenos. El freno desapareció. ¿Qué sustancia química actúa como ese freno que se ha perdido tras el ACV? Ese líquido de frenos, vital, es un neurotransmisor llamado GABA, que son las siglas del ácido gamma-aminobutírico. El GABA es el gran inhibidor del sistema nervioso. El que manda a calmar todo.
En un escenario normal y saludable, la corteza motora del cerebro envía un río constante de señales de GABA hacia abajo, a lo largo de toda la médula espinal. Es la voz de la gerencia diciendo a las motoneuronas alfa, mantengan la calma, solo disparen cuando yo dé una orden directa y con la intensidad exacta necesaria. Pero con el ACB en el hemisferio izquierdo, esa comunicación se corta. Esa carretera descendente se destruye. El suministro de GABA se detiene abruptamente. Y sin ese líquido de frenos inhibitorio, las motoneuronas alfa del lado derecho se quedan desatendidas y entran en un estado de alerta máxima permanente. Se disparan sin cesar porque la señal química que les pedía silencio simplemente ha desaparecido por completo. Es como dejar a un grupo de trabajadores hiperactivos sin un capataz que ponga orden. Pero el escenario se complica aún más por lo que veo en los datos, porque no solo el motor está acelerado, sino que la sensibilidad del vehículo está completamente alterada. Aquí entran en juego las motoneuronas gamma. Así es. ¿Qué papel juegan estas neuronas gamma en medio de todo este caos químico? Si las neuronas alfa son el acelerador, las neuronas gamma son el dial que ajusta la sensibilidad de la alarma del auto. Las neuronas gamma no contraen el músculo principal, sino que se conectan a los pequeños sensores internos del músculo para mantenerlos tensos y listos para detectar movimiento. Ah, o sea que calibran los sensores. Exacto. Y tras un ACV, con la pérdida de la inhibición superior, estas neuronas gamma también se vuelven hiperactivas. Giran el dial de sensibilidad al máximo. Se vuelve súper sensible. Esto provoca que los sensores internos del músculo entren en un estado de paranoia pura. Reaccionan ante la más mínima vibración, el más ligero roce o el cambio de postura más sutil, percibiendo amenazas donde la verdad no las hay. Lo cual convierte al músculo en un barril de pólvora a punto de estallar ante la brisa más suave. Y esto se hace muy visible en ciertos reflejos que terminan funcionando en un bucle infinito, sin ninguna supervisión del cerebro. Los famosos reflejos desencadenados. Hay un fenómeno visual muy impactante en la práctica clínica donde, si se toma el pie derecho del paciente y se estira rápidamente hacia arriba, o sea, en dorsiflexión, el pie no se queda quieto. Empieza a latir, a temblar rítmicamente, rebotando contra la mano del terapeuta sin parar. ¿Qué está sucediendo realmente durante ese temblor incontrolable? Ese fenómeno se conoce como clonus y es la demostración visual perfecta de la hiperreflexia. Lo que se está viendo es el reflejo miotático, el reflejo de estiramiento atrapado en un cortocircuito. ¿Un bucle infinito? Al empujar el pie hacia arriba, se estira el músculo de la pantorrilla. Ese estiramiento activa la alarma, la médula espinal entra en pánico por la falta de GABA y ordena una contracción violenta. El músculo se contrae empujando el pie hacia abajo. Pero luego tiene que volver a subir. Exacto. Al relajarse para volver a la posición original, vuelve a sufrir un pequeño estiramiento, lo que dispara la alarma de nuevo. Estiramiento, alarma, contracción. Estiramiento, alarma, contracción. Es un ciclo perpetuo que solo se detiene si se elimina por completo la tensión física sobre el músculo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque todo este bucle, toda esta respuesta paranoica, depende fundamentalmente de la información que la médula está recibiendo en tiempo real. Depende de los informantes, de los espías del cuerpo. Me gusta llamarlos los sensores de la periferia. Sí, hay dos informantes clave incrustados en el tejido muscular con misiones de reconocimiento muy diferentes. El primero es el uso muscular, que es básicamente la alarma del auto súper sensible que mencionamos antes. Detecta la longitud del músculo y sobre todo la velocidad a la que cambia esa longitud. Es el detector de estiramiento por excelencia. Pero luego está el segundo espía. Uno que, según las notas, juega un papel monumental en la rehabilitación. Sí, ese segundo espía es el órgano tendinoso de Golgi, o por sus siglas OTG. Y a diferencia del uso muscular que se esconde en el vientre del músculo y vigila la velocidad, el OTG está ubicado estratégicamente en las zonas donde el músculo se une al tendón. En las uniones. Así es, y al OTG no le importa la velocidad. Su único trabajo es monitorear la presión y la tensión mecánica severa. Es como el sensor de peso en el asiento del copiloto del automóvil. Y hay una dinámica fascinante con este sensor de peso que resulta crucial. Naturalmente, una persona que ha sufrido una hemiplegia y tiene una pierna derecha espástica va a tener miedo o una incapacidad física de apoyar su peso sobre esa pierna al intentar caminar o ponerse de pie. Es lo más común,
protegen la pierna afectada. Claro, va a cojear, va a usar un bastón y va a cargar todo su peso en el lado izquierdo sano. Pero al quitar el peso del lado derecho, el órgano tendinoso de Golgi en esa pierna espástica no detecta presión. Básicamente, se apaga, se queda en silencio. Y ese silencio es devastador para la recuperación de la movilidad. Si conectamos esto con el panorama general, el órgano tendinoso de Golgi es uno de los pocos aliados naturales que nos quedan en una médula espinal descontrolada. ¿Por qué es tan importante que detecte peso? Porque cuando este sensor detecta una tensión alta y sostenida, como la fuerza inmensa de soportar el peso del propio cuerpo, tiene el poder de activar un mecanismo llamado reflejo miotático inverso. Inverso. Exacto. Es su forma de decirle a la médula, estamos bajo una presión enorme. Si seguimos contrayendo este músculo, el tendón se va a arrancar del hueso. Apaga las motoneuronas alfa de inmediato. ¡Wow! Envía señales de relajación. Potentes señales de relajación. Pero, como bien señalas, si el paciente nunca apoya peso en esa pierna, el OTG nunca despierta. Nunca envía esas preciosas señales de relajación y la espasticidad sigue reinando sin oposición. Es decir, el propio peso del cuerpo, la fuerza de gravedad que nos empuja hacia el suelo, ¿es en realidad un interruptor maestro para apagar el espasmo? Tal cual. Eso cambia por completo la intuición, y esto se agrava además por un daño colateral en las vías de comunicación que mencionan las fuentes, la pérdida de la propiocepción. La propiocepción, un tema enorme. Resulta que, además de los problemas de movimiento, la persona puede perder por completo la noción de dónde está su propio brazo derecho en el espacio, a menos que lo esté mirando fijamente. La información táctil, la posición de las articulaciones, toda esa data entra por el asta posterior de la médula espinal de manera perfecta. La señal viaja hacia arriba sin problema. La ruta de subida está intacta. Pero al llegar a la corteza cerebral dañada en el lado izquierdo, simplemente se pierde. Es como si el correo se entregara, pero no hay nadie en casa para leerlo. Es el fallo catastrófico de una jerarquía corporativa increíblemente sofisticada. Pensemos en el control motor como una gran empresa. En la cima, en el cerebro, está la corteza motora, que actúa como el director ejecutivo tomando las decisiones de movimiento. La gran jefa. Trabajando junto a ella están los ganglios basales, que son como el departamento de control de calidad, encargados de inhibir tonos musculares innecesarios, evitar movimientos temblorosos y pulir la fluidez. Ajá. Y luego está el cerebelo, el gran coordinador logístico. Todos estos directivos envían sus planes maestros hacia la fábrica, que es la médula espinal, a través de una superautopista de fibra óptica llamada la vía corticoespinal o vía piramidal. De ahí el término de origen piramidal. Exactamente. El problema central, la raíz de todo este trastorno, es que el ACV corta los cables de esa autopista descendente. Los directivos en el cerebro siguen teniendo intenciones de moverse, pero no tienen cómo comunicarse con la fábrica. La fábrica se queda operando a ciegas, con trabajadores hiperactivos y alarmas sonando por todas partes porque nadie les dice que se detengan. Es un caos absoluto de desinhibición. Y comprender este flujo de errores desde la entrada de la señal, pasando por el procesamiento sin inhibición por la falta de GABA, hasta la salida descontrolada hacia el músculo desde las neuronas alfa, nos lleva de lleno al clímax de toda esta mecánica fisiológica. Nos lleva al aspecto clínico, al tratamiento. Nos lleva a la sala de rehabilitación y a cuestionar uno de los instintos humanos más profundos. Porque históricamente, y por puro sentido común, cuando cualquier persona siente un calambre, un nudo o un músculo tenso, el impulso primordial es frotarlo, masajearlo y sobre todo jalarlo para estirarlo. Sí, es lo primero que uno hace. Sentimos que si estiramos el músculo a la fuerza, este eventualmente se rendirá y se relajará. Ese instinto es tan antiguo como la humanidad misma, y en un cuerpo sano o tras un ejercicio físico extenuante, funciona de maravilla. El estiramiento ayuda a alinear las fibras y aliviar la tensión metabólica. Pero con el ACV, la historia cambia. Cambia radicalmente. Y esto es monumental desde una perspectiva clínica. Aplicar esa misma lógica intuitiva a un músculo espástico tras un daño neurológico es una receta para el desastre. Es exactamente lo que no se debe hacer. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para la persona que vive atrapada en esa tensión o para el profesional que intenta ayudar en la terapia? ¿Por qué el intento más lógico y bien intencionado de relajar el músculo se convierte en su peor enemigo?
Esto es un cambio de paradigma brutal. Es un cambio de paradigma, porque convierte a las buenas intenciones en un arma de doble filo. Si repasamos a los espías que mencionamos antes, la respuesta surge por sí sola. El uso muscular y el OTG. Tratamiento forzado, lo único que está logrando es estimular directamente al uso muscular. Está activando la alarma hipersensible. Claro, el uso detecta el estiramiento y la velocidad. Y recordemos la situación en la fábrica. La médula espinal está operando sin el líquido de frenos, sin el GABA. Al sentir ese estiramiento abrupto, la médula no interpreta que un fisioterapeuta está intentando ayudar a relajar el tejido. Para nada. Interpreta ese jalón mecánico como una agresión grave, como una emergencia estructural de grado máximo. Entra en pánico absoluto y reacciona de la única manera que sabe, ordenando a las motoneuronas alfa que disparen una contracción defensiva aún más violenta para cerrarse de nuevo. Es una trampa neurofisiológica terrible. El esfuerzo desesperado por estirar el brazo termina generando el doble de resistencia, mucho más dolor y perpetúa el círculo vicioso del bloqueo espástico. Lejos de apagar el fuego, el estiramiento tradicional rápido está vertiendo gasolina directamente sobre las llamas del sistema motor. El instinto humano de estirar se convierte en el enemigo. Totalmente. Toda esa avalancha de información sensorial que entra por el estiramiento forzado se convierte en una excusa perfecta para que la motoneuroma alfa incremente su furia. Es increíble. Es por esto que la neurología moderna y la fisioterapia avanzada han tenido que reescribir las reglas. Los profesionales tienen que acercarse a este sistema colapsado con una estrategia completamente contraintuitiva. Tienen que moverse con una lentitud casi glacial para no despertar al uso muscular paranoico. Y en su lugar deben buscar aliados diferentes, como el OTG. Así es, deben presionar los tendones, aplicar peso constante sobre las articulaciones y utilizar terapias de carga de peso, como ponerse de pie y apoyar la pierna. Básicamente, tienen que aprender a hablar un idioma diplomático que la médula espinal aislada puede entender sin sentir que está bajo ataque. Todo este análisis nos deja con una conclusión inmensamente poderosa, que transforma por completo la manera en que vemos la recuperación física. Nos enseña que la rehabilitación tras una ACD no tiene nada que ver con fortalecer un brazo débil, ni es un problema que se pueda solucionar con fuerza bruta en un gimnasio. Definitivamente no. Se trata, en esencia, de aprender a hackear el propio sistema nervioso. Consiste en engañar a las alarmas del uso muscular mediante una suavidad extrema y simultáneamente aprovechar el peso implacable de la gravedad para encender los interruptores del órgano tendinoso de Golgi, obligando a la médula a emitir señales de paz. Es un proceso de negociación diplomática increíblemente delicado para restaurar un equilibrio que se ha perdido tras la desconexión con el cerebro. Es fascinante. Y esto plantea una pregunta importante y abre la puerta a un escenario, la verdad, fascinante, llevando los principios que hemos analizado a un extremo insospechado. A ver, cuéntame. Si el sistema nervioso dañado depende de una manera tan crítica de un estímulo tan terrenal como el propio peso corporal y la gravedad constante, para que sensores como el órgano tendinoso de Golgi logren mandar señales de relajación, Ajá. ¿qué pasaría con este frágil ecosistema espástico en un entorno de verdadera microgravedad, como en el espacio exterior, o incluso durante inmersiones prolongadas bajo el agua? ¡Wow! Si le quitamos repentinamente al cuerpo humano la presión constante de la gravedad, que hemos visto que es la única fuerza capaz de mantener encendidos los sensores de relajación del tendón, ¿podría el sistema medular finalmente reiniciarse al dejar de percibir amenazas mecánicas constantes, logrando una relajación que es imposible aquí en la Tierra? Sería como apagar todo el ruido de fondo. O por el contrario, el caos muscular alcanzaría niveles catastróficos porque la médula y el cerebro perderían por completo a la gravedad como su única ancla y punto de referencia para ubicarse en la realidad física. Qué concepto tan absolutamente increíble para dejar resonando en la mente de quienes nos escuchan. Imaginar cómo se reescribirían las leyes de la neurología y la rehabilitación si simplemente elimináramos a la gravedad de la ecuación es alucinante. Es un misterio que la medicina espacial quizás tenga que resolver algún día. Eso es todo por nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un viaje revelador a través de la compleja, desafiante y, la verdad, asombrosa maquinaria que nos permite interactuar con el mundo físico.
recordándonos que el movimiento no es solo fuerza, sino una comunicación impecable entre nuestras células. Gracias por este espacio. Ha sido un verdadero placer diseccionar esto. El placer es nuestro. Hasta la próxima inversión profunda.